Bien, decía, yo quería empezar diciendo que estoy encantada de estar aquí. La verdad es que admiro todo el trabajo que realizan, el trabajo que hacéis para las mujeres españolas. Hoy me gustaría hablar sobre el estigma en el aborto y cómo puede afectar al trabajo que realizáis. Muchos de nosotros nos gustaría ver el trabajo que envuelve el mundo del aborto y verlos en buenas condiciones. Lo que pasa es que sí que hay barreras. Yo soy socióloga y hago muchos trabajos, investigaciones sobre cómo el estigma puede afectar al mundo del aborto. Yo estoy muy centrada, obviamente, en el sistema médico de Estados Unidos. No obstante, aunque sea un poco diferente al de España, el estigma sigue siendo el mismo. Entonces me voy a centrar, por lo tanto, cómo cómo existe este estigma en el mundo laboral que envuelve el aborto, tanto para las pacientes como para los profesionales. Primero daré una pequeña definición de cómo es el estigma o qué es el estigma desde el punto de vista sociológico, luego diré qué es el estigma en el mundo del aborto y luego cómo puede afectar a los pacientes, a los profesionales y a los servicios. Y luego finalmente compartiré algunos de estos problemas, cómo les puede afectar de acuerdo con las diferentes experiencias que se han vivido en Estados Unidos. Los sociólogos han interesado muchísimo por el estigma y, de hecho, hay un libro que se escribió en 1963, fue escrito por Goffman, y que dice que el estigma es una identidad deteriorada. Ese es el título del libro. Y el estigma básicamente lo que dice es gente que no es considerada como normal, gente que tiene algunas deformidades físicas o enfermedades. Algunos estigmas pueden ser escondidos, como por ejemplo el alcoholismo. Aún así son atributos estigmatizados y que obviamente desacreditan a la persona. Según la definición de estigma, la persona se queda reducida en nuestras mentes a una persona como si fuera inferior. ¿Cuáles son las cosas que pueden ser estigmatizadas? Pues pueden ser las cosas, puede ser un trabajo, pero esto puede ser una persona, que es lo que más afecta. Y lo que hace la gente es esconder el estigma en la medida de lo posible. Y si no es posible esconderlo, entonces hacen algunas cosas para tratar de aceptarlo. Por ejemplo, hacer alguna excusa, ofrecer excusas o explicarlo o tratar de redefinirlo. Esa podría ser otro tipo de... Esta sería otro tipo de solución, que sería entrar en un grupo que comparte en parte el estigma, y sería así creando o formando parte de un grupo, uno crea un entorno en el que parece que encaja y por tanto que es normal. En los Estados Unidos, los profesionales del aborto se dieron cuenta de que era importante tener un espacio en donde se realizara el aborto y en donde la gente entendiera la importancia del aborto y los desafíos que puede generar. Es importante compartir el conocimiento y researchers from the organization IPAS. Sí. Little bit of translation problem. No. Little bit of music. It's okay. ¿Está bien? ¿Mejor no? Sí. Okay. Is it better for you? Habían escuchado música, pero ya era un... Sí, hay traducción. Los investigadores de la organización IPAS
ofrecen una definición de lo que es el estigma del aborto. Es un atributo negativo que se ascribe a las mujeres que están tratando de terminar el embarazo, que les marca como inferiores a los ideales de lo que sería la mujer o propio a la mujer. Por lo tanto, sería como una actitud irresponsable, egoísta, y las mujeres tienen esa tendencia a esconder esas experiencias de aborto. Esta ha sido la experiencia de las personas que han tenido ese tipo de prejuicios y a los que se les ha puesto ese estigma, y se lo han guardado en secreto, a menudo de su propia familia. Y al dejar el aborto escondido o al no decirlo públicamente, se entra en una paradoja, la paradoja de prevalencia. No obstante, no parece tan común para el común de las personas, porque la paradoja de prevalencia empieza con personas o con mujeres que tienen buenas razones o buenos motivos para tener un aborto y están seguras de esa decisión. Aún así tienen miedo a decir que van a tener el aborto, que han tenido un aborto, porque la gente tiene tendencia a pensar que el aborto no es algo tan común, y por eso se suele ver el aborto como algo que no es normal. Luego están las mujeres que ven que al haber tenido un aborto sufren esa discriminación. Después, con los medios de comunicación, las mujeres que tienen abortos tienen miedo de ser estigmatizadas o de caer en ese estigma, de llevar ese estigma. Y por tanto, esa paradoja de prevalencia es todavía más paradójica en la medida en que es una de las prácticas médicas más comunes. El hecho de guardarlo en secreto y guardarse para uno mismo la vergüenza hace que uno intente salir adelante, pero de forma aislada. Y evidentemente esto dificulta mucho a la hora, por ejemplo, de acudir a los profesionales. En un país como, por ejemplo, Etiopía, se permitió el aborto, pasó una ley que permitía el aborto, pero las mujeres no acudían a los centros especializados por miedo precisamente a esa estigmatización. Y en Zambia ocurrió algo similar también, porque estaba el problema del estigma y también porque podían tener problemas con la familia. Entonces, la vergüenza se transmite o conlleva o nos lleva hasta el secretismo, y ese secretismo nos lleva a buscar otros caminos que no son los caminos más seguros, en este caso un aborto seguro. Entonces se cae precisamente en los abortos clandestinos, que son mucho más peligrosos, obviamente. La paradoja de prevalencia es una paradoja que es un círculo vicioso. Sé que muchos de mis colegas en Estados Unidos sueñan que este ciclo se rompa con información, dando mucha más información sobre la importancia del aborto y sobre comunicaciones sobre en qué consiste realmente el aborto y la importancia de hacerlo en buenas condiciones. Porque si se hace en malas condiciones pueden poner en riesgo la vida de las pacientes. Otro círculo vicioso puede ocurrir también para los profesionales que practican el aborto, porque había una época en la que los Estados Unidos era ilegal y entonces el problema es que el aborto lo que hacía era malo para la profesión, para los profesionales del aborto, y entonces era una forma, se les estereotipaba. Y el aborto lo que hacía era mancillar la imagen de los profesionales. Incluso en los lugares en donde más se aceptaba el aborto, los profesionales tenían dificultades para seguir adelante debido a la paradoja de legitimidad.
Debido al estigma, muchos profesionales no hablan de su trabajo y consideran que su trabajo no es del todo normal, o no comentan su trabajo, no comentan sus investigaciones, no las comparten. Y estas nuevas leyes que se van aprobando obviamente no benefician nada sobre la forma en la que el conflicto en torno al aborto está hoy en día. Así que se estigmatiza tanto a las mujeres como a los profesionales y a los centros en donde estos abortos son practicados. Así como hemos visto, el estigma del aborto afecta a las mujeres, también a los profesionales. Y este estigma puede afectar a la forma en la que se ofrece el servicio médico. Y esto es el tema que ahora me gustaría hablar. El libro que yo escribí habla precisamente sobre sobre la forma en la que el estigma va a darle forma a la forma en la que se ofrece el servicio de aborto. No tenemos en Estados Unidos un servicio de sanidad como el que hay aquí en España y al contrario lo que tenemos son organizaciones privadas y que hacen o practican los abortos de forma independiente. La ley prohíbe utilizar fondos públicos, entonces son unos fondos privados que se van utilizando para estos efectos. Para volver un poco atrás, el aborto en Estados Unidos fue legalizado en 1973 y unos años más tarde se realizó un estudio en el que se decía que una tercera parte o dos terceras partes de los abortos que se realizan tenían lugar en las clínicas y una tercera parte ocurría en hospitales y en centros médicos privados. Pero fue bajando rápidamente. Esto hizo que hubiera mucha estigmatización y que los hospitales iban distanciando de estas prácticas y por lo tanto iban enviando a las mujeres que querían someterse a un aborto a clínicas privadas. En los años 90 surgió un movimiento, yo lo llamo el movimiento de integración, y que respondía a los problemas como por ejemplo la violencia, el estigma y la falta de formación. Muchos decían que no teníamos a profesionales o una suficiente cantidad de profesionales para realizar los abortos. Y la mayoría de estos en Estados Unidos en los años 90 eran personas que podían recordar cómo era antes de la legalización. Eran aquellos que vieron a las mujeres, por ejemplo, morir cuando intentaban someterse ellas mismas a un aborto. Pero esas personas iban envejeciendo y los médicos más jóvenes no tenían esa motivación y desde luego no mostraban una gran pasión por esa rama o lo que sería el aborto. Por lo tanto, la formación sería fundamental, especialmente en la época de residencia, en el momento de residencia de los médicos, es importante que haya una formación al respecto. Y luego también el aborto tendría que practicarse con los cuidados primarios o con la atención primaria. Esto evidentemente podría resolver muchísimas dificultades. Por ejemplo, el doctor Jane Hodgson escribió esto en la revista médica británica en 1995, cuando murieron unos profesionales a manos de unos activistas. Y decía, por tanto, que el público tendría que aprender por los dirigentes médicos de los últimos 22 años que el aborto es una intervención quirúrgica necesaria y que tendría que estar disponible para quien lo necesitara. Las clínicas en las que se practica el aborto tendrían que ser fomentadas para que ocupen un espacio importante en el ámbito médico, profesional, en unos edificios reconocidos.
Unidos y fuera de la práctica médica son mucho más vulnerables a la violencia y al acoso y mucho menos accesibles a los estudiantes y a los residentes para los propósitos de la educación médica. A pesar de que el movimiento de integración tuvo algunos éxitos, no fue del todo integrado en el sistema de salud. Y el 95% de los abortos en Estados Unidos habían ocurrido en centros de planificación especial o clínicas de aborto y separados en cualquier caso del sistema de salud. Un poco como si el aborto hubiera ocurrido en clínicas privadas, como aquí. Hay algunas ventajas con la separación de los abortos, de las áreas donde se dan abortos. Hay gente que trabaja junto y pueden crear un entorno favorable para las mujeres, un entorno en el que se le apoya y puede hacer que el trabajo sea mucho más significativo, mucho más valioso para aquellos que realizan los abortos. Estamos aquí hablando de esta protección que se da a los miembros de un mismo grupo. Eso es algo que ocurre cuando se realizan abortos. Los que quieren trabajar haciendo abortos comparten generalmente los mismos valores. Cuando los abortos se mezclan con otros servicios médicos, hay más interacciones con otros que no siempre entienden bien la práctica del aborto. Desgraciadamente, las clínicas de abortos son más sensibles a las críticas y a los ataques. Se ha tratado de restringir los abortos en el último año y los estados más conservadores en los Estados Unidos han promulgado leyes a nivel estatal orientadas a los abortos, creando restricciones caras, innecesarias y muchas veces bastante fuertes. Muchas veces hay clínicas que están muy lejos de los centros médicos y se hacen muy vulnerables a estas protestas violentas, incluso a disparos, por ejemplo, contra la gente que trabaja allí. Y esto vemos que hay una falta de recursos, de la financiación, en comparación, por ejemplo, con otros países de Europa, como Escandinavia, Reino Unido, incluso España, en los que parece que hay menos estigmatización y no se habla tan mal de los profesionales de la salud. No hemos conseguido cambiar la forma de realizar los abortos, pero se ha conseguido mucho con la formación de los médicos. En 1983 se creó una asociación para médicos en pro de la libre decisión en mi universidad, la de San Francisco, donde hago mis investigaciones. Ahora hay grupos en muchas escuelas de medicina en los Estados Unidos. Es una organización que defiende una mejor inclusión de la planificación familiar y del aborto en la formación médica y también han realizado conferencias para los estudiantes interesados. En 1995, el Consejo de Acreditación estableció que todos los programas de residencia y de ginecología tienen que dar a sus residentes la oportunidad de formarse en el aborto. No se les exige que participen, sino que tengan, solo se ofrece la opción. Pero este mandato le siguió otro del gobierno federal en el que se decía que los programas de residencia que no quieren incluir aspectos sobre el aborto no tienen por qué hacerlo, con lo cual vemos que al final no se consigue el resultado. Independientemente, el mandato de la ACGME
sí que creó un impulso de cambio y sí que creó un impulso para que se cree el programa de residencia en el que se daba fondos a las universidades para que creen formaciones sobre el aborto y el fellowship, el programa de investigación sobre la planificación familiar también estaba financiando esta formación en diferentes universidades para garantizar que los residentes tenían esa formación de un fellow, un investigador especializado. Esto llevó a una mayor formación sobre el aborto en los Estados Unidos. Cuando yo empecé mi estudio sobre el aborto, la formación ya había mejorado mucho. Muchas personas querían ser formadas, era algo opcional, pero ellos lo elegían. Pero una nueva encuesta nacional ha mostrado que muy pocos seguían realizando abortos después de la residencia, aunque hayan sido formados y aunque querían seguir haciéndolo. La encuesta, sin embargo, no explicaba cuál era el problema. ¿Por qué ese aumento en formación del aborto no llevó a un aumento en personas que realizaban abortos? Y aquí es donde entra en juego mi estudio cualitativo. En 2006 empecé a trabajar con compañeros en mi universidad en un estudio para entender por qué el número de personas que realizaban abortos disminuía cuando se aumentaba la formación. Hemos reclutado unos graduados que se había licenciado unos años antes de unos sitios donde tenían que formarse en aborto, a no ser que dijeran específicamente que no querían. Vimos las condiciones de formación sobre el aborto y otras condiciones que podían afectar a los resultados. Entonces les pedí a estos ginecólogos que después de su residencia me dijeran qué factores influenciaron su decisión de abandonar esa práctica. Antes de empezar la investigación me decían que veían el aborto como un asunto de elección individual y esperaba conocer muchos datos sobre los médicos, sobre los cálculos que hacían para decidir si iban a realizar el aborto o no, pues estudiando los riesgos, el acoso, un personal que está más incómodo con la práctica del aborto. Estas preocupaciones aparecieron en algunas entrevistas, eso es cierto, pero eso ocurrió sobre todo con médicos que habían practicado muchos abortos durante su formación y que deseaban seguir realizando abortos en las condiciones adecuadas. Hablando sobre qué les detuvo, aquí la mayoría de los doctores con los que habló, los que yo digo que quieren pero no pueden, hablaron de las limitaciones que se establecían en los lugares de trabajo. Y eso me lleva al contexto macro médico que tiene un impacto sobre la atención sanitaria en el aborto en los Estados Unidos. En las últimas 3 décadas, los médicos han perdido mucha autonomía y control sobre su práctica diaria en los Estados Unidos. En la llamada Edad Dorada de la medicina, en los Estados Unidos fue en los 50 y 60, los médicos tenían el poder para ejercer su práctica como querían. Había consultas individuales, era la norma, y los médicos tenían mucho más control para saber qué procedimientos iban a implementar y tenían poca gente vigilándoles. Y esta imagen del médico persiste en nuestra mente, aunque la realidad no es así. Los médicos que integran el aborto en su práctica, en su consulta, descansa en la idea de que los médicos tienen todo el poder para tomar esa decisión. Pero realmente, durante esta investigación, he visto muchos médicos que se sienten sin poder en cuanto al ejercicio profesional y por diferentes motivos. Muchos de ellos vienen de los cambios estructurales de financiación en la medicina. Y eso les ha quitado poder a los médicos y ha puesto ese poder más en entidades sanitarias mucho más amplias, hospitales, organismos sanitarios, los llamados HMOs de los Estados Unidos, las aseguradoras, las mutuas. Y bueno, yo explico este asunto mucho más ampliamente en mi libro, pero no me malinterpreten.
No estoy lamentando la pérdida de la edad dorada de la medicina. Hubo muchos problemas de financiación, abusos de poder que llevaron a ese cambio. Sin embargo, es un cambio importante para el contexto más amplio de lo que los médicos pueden y no pueden hacer. ¿Y por qué nuestras clínicas de aborto siguen haciendo el 96% de los abortos en los Estados Unidos? ¿Por qué seguimos en este mismo nivel a pesar de la mayor formación y las esperanzas de integración del aborto en la medicina más general? Me gustaría mostrarles ejemplos de los diferentes tipos de limitaciones que han mencionado los médicos en mis entrevistas, empezando por las limitaciones en las consultas en común, consultas grupales. Y pasaremos a las siguientes. Vamos a hablar del papel de la estigmatización y finalmente del efecto acumulado de estas barreras, que es lo que yo llamo el escaqueo de responsabilidad institucionalizado. Es un concepto un poco difícil de traducir, pero bueno, esperemos que os haya llegado. Muy bien. La mayoría de los médicos que he entrevistado han aprendido de usar antes de residencia, que sería bueno integrar el aborto en su consulta, y algunos acabaron haciéndolo. De hecho, a algunos les avisaron los médicos senior que el aborto no era algo permisible. Otros se enteraron de políticas en contra del aborto, tanto políticas formales como informales, después de haber aceptado el trabajo. Un médico me dijo que se le avisó de que no trate de realizar abortos con sus pacientes cuando fue contratado en su pueblo conservador, y explicó que el aborto sería muy malo para el negocio. Le explicaron. Dijo, mi clima de negocio ahora es totalmente contrario a la idea misma del aborto. En la práctica privada, si uno se da cuenta de que eso no va a ir bien, uno no lo va a fomentar. No se trata solo de sacar del peligro a nuestra primera consulta, sino también nuestros colaboradores. Cuando la gente se asocia a nosotros, pues también está en peligro. Otro médico contó otra experiencia en una consulta del Midwest norteamericano y dijo, llegó un momento en el que alguien preguntó, cuando se hizo se puso a disposición los medicamentos de aborto, y creó un gran pánico en la clínica. Las personas decían, no, nosotros no somos una clínica de aborto, no prestamos ese tipo de servicio. Yo solo era una empleada en ese momento y mantuve el pico cerrado y pues no dije nada. Estas interacciones enseñan a los médicos que tratar con el aborto es algo que desprestigia, menosprecia. Esta compañera mantuvo el silencio aunque no estuviera de acuerdo. Y hay muchos ejemplos de políticas formales e informales antiaborto que surgen en muchas áreas conservadoras, sobre todo, pero en todo tipo de entornos al final. También en ciudades liberales, los médicos les parece difícil integrar el aborto dentro de su práctica, su ejercicio profesional. Muchas veces los centros quirúrgicos prohíben los abortos. No sé si ocurre lo mismo aquí, que hay a veces médicos de ejercicio privado que a veces lo llevan a un centro para una operación quirúrgica, y a veces hay cierta resistencia en los centros quirúrgicos donde ahí las enfermeras no quieren trabajar con un aborto, por ejemplo, y muchos médicos al final no llevan sus pacientes a esos centros porque ahí las enfermeras son muy reacias. La estimación no solo ocurre en centros de cirugía o consultas comunes, sino en otros centros donde la estigmatización define cómo se lleva la realización del aborto. Hay mucha resistencia. En otros casos hemos visto que los que programan las cirugías les interceptan y les desaniman a que no practiquen el aborto. Muchos hospitales a veces no
permiten que se realice el aborto directamente. Hay un doctor que decía que en el sur, su hospital, no tenía ninguna conexión religiosa y pues decía, imagínate que tenemos una anomalía durante a la semana 16, necesitamos una firma del jefe de personal, del jefe de medicina materno-fetal, del jefe de obstetricia. Y con esas firmas se puede conseguir el aborto, pero si no, no, con lo cual es muy complicado. A pesar de estas puertas que se cierran, las barreras en los hospitales, aparecen otras cuestiones en las zonas urbanas, que son las políticas de sistemas de prestaciones sanitarias que subcontratan a clínicas de aborto. Hablo aquí de sitios como el Kaiser, no sé si lo conocen, el sistema Kaiser, y eso por razones financieras, incluso cuando el aborto no sufría ningún rechazo. Aquí hay similaridades con la forma con la que se financia el aborto en el sistema público europeo. Aquí un empleado de un centro sanitario HMO dijo cómo el hecho de evitar los conflictos define esas políticas de subcontratación del aborto. Es decir, el jefe de mi departamento de ginecología me dijo desde el principio que eso era así, y eso es una persona que defiende el aborto, pero se sentía aliviada cuando no tenía que tratar con su personal de quién iba a tener que hacer el aborto, quién no, que si el departamento tenía que firmar un acuerdo para prestar el servicio. Entonces, ellos igual pensaban que no querían ser un objetivo de la gente que protesta, que se manifiesta. Igual es un alivio para ellos decir, bueno, pues tenemos estos centros subcontratados que lo van a hacer para nosotros y ellos van a ser objeto de las críticas, no nosotros. Esta última postura realmente refleja este escaqueo de responsabilidad del que hablábamos. Pero hay otro elemento del escaqueo de responsabilidad que quiero incluir en el diagrama aquí, que no se refleja directamente con nosotros, pero desde que sabemos que los hospitales críticos también realizan abortos como nosotros y que algunos han prohibido los anticonceptivos, pues ellos también son responsables de canalizar pacientes hacia los centros de aborto. Tenemos muchos hospitales católicos que siguen escrupulosamente la doctrina católica, entonces no solo no realizan abortos, sino que también prohíben los anticonceptivos. Hay muchas mujeres que no quieren quedarse embarazadas, van a buscar cuidados sanitarios en una clínica de aborción antes de ir a su médico de atención primaria. Muchas veces se debe a que quieren anticipar la estigmatización y el juicio que emiten los demás, los médicos de atención primaria, y porque también saben que allí se prestan estos servicios de forma fiable. Es difícil presentar todos los factores que contribuyen a ese escaqueo de responsabilidad institucionalizado. Hay muchos elementos que contribuyen y es difícil desenmarañarlo todo, y todo complica la realización del aborto al final, como el hecho de no tener reembolso, que hay áreas donde hay demasiadas personas que lo hacen o se encasillan al personal que lo realiza, o el hecho también de rechazar los conflictos. Y no puedo tratar todos estos aspectos ahora, pero pueden plantearme las preguntas que les parezcan oportunas. No puedo tampoco centrarme solo en las barreras que impiden a los médicos realizar abortos, sino que también hay que mencionar a aquellos médicos que he conocido que sí realizan abortos después de su adolescencia, y lo que tienen en común. Había unos pocos, igual os sentáis identificados con algunos de esos aspectos. Primero pensaban que era realmente importante que merecía la pena sentirse incomodados. Eso es un punto en común
en los que aquellos médicos que han abandonado el aborto porque se sienten incomodados. Hay muchos médicos que pues tienen su trabajo como médico, pero también realizan abortos en clínicas de aborto. Hay médicos que consiguieron con mucho trabajo integrar el aborto en sus clínicas y les ha costado mucho y al final se sienten bien, pero es cierto que la estigmatización del aborto al final moldea, define los servicios que se prestan en las estructuras sanitarias y eso recuerda a los profesionales de la salud que el aborto no es algo que aprueban los demás en la práctica sanitaria. Por lo que he aprendido en España, pero también en los Estados Unidos, los abortos se mantienen circunscritos a centros de aborto y centros de planificación familiar. Hay formas de reducir la estigmatización, algunos mecanismos han tratado de implementar en los Estados Unidos. Lo más común es que podemos terminar con la paradoja de la prevalencia enseñándole al mundo que el aborto es muy común, es algo muy común en la vida de la mujer, compartiendo historias de las personas, así cambiaría la percepción de los demás. Compartir historias de aborto puede fomentar la normalización, la empatía. Las historias de aborto pueden compartirse de persona a persona o por escrito, por películas, programas en televisión. Contándolo de forma empática. Las personas tratan de buscar nuevas formas para que las mujeres comparten sus historias con blogs, por ejemplo. Algunos son confidenciales, otros no. También el trabajo que vosotros realizáis es importante para reducir la estigmatización, ofrecer cuidados compasivos, hace entender a las mujeres que es algo muy normal, que los profesionales de la salud no les van a hacer sentir menospreciadas. Se trata de reducir la vergüenza, al menos dentro de los muros de la clínica. Y finalmente, crear alianzas profesionales para crear esta identidad intragrupo, creando este soporte de las comunidades, creando contactos profesionales con otros que también piensan que ese trabajo es muy valioso. En los Estados Unidos, quienes realizan los abortos se juntan en como una Federación Nacional del Aborto, o aquí ICAI en España, porque es muy útil compartir información y conseguir apoyo de los demás, de personas que entienden lo importante que es este desafío, pero también lo gratificante que puede ser. Juntos podéis compartir ideas sobre cómo ayudar a las mujeres. Lo que hacéis realmente hace mucho dentro de la vida de las mujeres.